¿Quién limpiará tus lágrimas? Su fidelidad te sostendrá y con sus brazos de amor te rodeará. Si al oír su dulce voz sabrás que no... Estos días no estuve en Neuquén, pero no he podido dejar de orar y de pensar en una palabra durante toda la semana. Y me escribí una pregunta ahí para empezar esta noche a compartir lo que entiendo viene de parte del Señor. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros extrañamos vivir en paz? ¿Cuántos de ustedes extrañan vivir en paz? ¿Sí? La verdad que yo extrañé mucho, estuve casi toda la semana en Córdoba, pero este último fin de semana ahora en Buenos Aires. Y apenas llegué, creo que lo primero que le conté a Marina, porque fue lo que más me afectó, parece que Buenos Aires no tiene más noche, es todo igual, día y noche es igual. Ya no se puede dormir, así que si piensan ir de vacaciones a Buenos Aires, piénsenlo 2 veces. Pero más allá de eso, no me refiero a ese tipo de sensación que por ahí tiene que ver mucho con el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Pero me refiero más bien a eso de poder andar tranquilo por la calle, de saber que nuestros hijos pueden jugar en la vereda. Esa sensación de paz, ¿la extrañamos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes extrañan esa paz? Y entonces el texto que durante toda la semana estuvo dando vuelta en mi cabeza es esa palabra que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 2, los 2 primeros versículos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, los 2 primeros versículos. Y Pablo nos dice algo muy fuerte en esa carta a todos nosotros, porque entendemos que esto también es palabra para nosotros, no es un texto desconocido. Dice Pablo: exhorto, y ya arranca con algo que no es algo que yo pueda decidir, sino que es palabra de Dios que viene directamente para ser obedecida. Dice: exhorto ante todo, o sea, en primer lugar, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente. Así que según este texto, si no vivimos en paz, en cierta forma es por culpa nuestra, ¿no? Porque lo que Pablo le está enseñando a Timoteo es que justamente debemos mantenernos en firme y fuerte actitud de oración por todos, todo el tiempo, e inclusive Pablo se encarga de detallar en medio de la lista de gente que debería recibir nuestra oración, los gobernantes. Entonces, yo, aunque pueda estar muy tentado, no les voy a preguntar cuántos aquí están permanentemente orando por los gobernantes. Lo más probable es que en determinados momentos de nuestra vida nos encontremos aún criticando a los gobernantes, ¿no? Pero aquí tenemos una palabra muy fuerte de parte de Dios haciéndonos ver por qué todavía no estamos viviendo quieta y reposadamente. Entonces, esta noche necesito hablarles acerca de eso, y yo les dije recién que traía una palabra de paz para ustedes y para la iglesia, así que no les pienso retar, sino todo lo contrario, animar, ¿sí? Animar, porque quiero simplemente recordar esta noche algo que todos deberemos saber seguramente, acerca de un poder que está en nosotros, ¿sí? Y
ese poder lo vamos a recordar cuando leamos Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero quiero que veamos otro aspecto de ese texto que también es un texto muy conocido. Allí Lucas está escribiendo el libro de Hechos y él dice, recordando lo que Jesús había dicho, ¿no? En realidad son palabras de Jesús. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto, cuando lo volví a repasar en esta semana, se me presentaba como un texto donde somos comisionados con poder por medio del Espíritu Santo, pero para movilizarnos. Si ustedes prestan atención, el texto está bien ligado a una movilización, ¿sí? A una acción. El texto no tiene nada que ver con quedarse quietos ni con estar estáticos, sino con moverse. Porque dice que vamos a recibir poder del Espíritu Santo y seremos testigos del Señor, ¿no? En Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a viajar a Israel, pero sí ya hemos entendido que el texto nos habla acerca de ir más allá de nuestros propios límites, justamente predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que el poder que hemos recibido, según este texto, es un poder para movilizarnos. No es un poder para quedarnos quietos. De hecho, creo personalmente que si nos quedásemos quietos, el poder se apagaría o se iría o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es un poder para movernos. El tema es que a Satanás no le gusta nada que nosotros nos enteremos de que este poder es para movernos. Quizá pienso que él no tiene problema en que nos enteremos de que hay un poder, pero mientras que no descubramos para qué es el poder, a él no le preocupa tanto, ¿no? De hecho, él tiene aún en medio de las iglesias a mucha gente persiguiendo el poder, pero gente que no sabe para qué quiere el poder. A él no le preocupa tanto que nosotros busquemos el poder, lo que le preocupa es que descubramos para qué es el poder. Y el poder es para movilizarnos. El plan que tiene las tinieblas es hacer de una iglesia dinámica una especie de, no sé, organismo estático, ¿no? O organización estática, que no se mueva, que nunca haga nada, que no salga como justamente Jesucristo nos dijo que teníamos que hacer. Así que Él usa todo lo que puede, cualquier artimaña, para que no descubramos para qué es el poder, y aún inyecta en cada uno de nosotros un temor especial de predicar el Evangelio. Claro, porque si empezáramos a predicar y comenzáramos a ver lo que Jesús dijo que íbamos a ver, nos animaríamos tanto que no pararíamos nunca más, ¿no? Dígame, si ustedes le predicaran a uno, se convierte y recibe un milagro, le predican a otro, se convierte y recibe otro milagro, y le predican al tercero y se convierte y recibe otro milagro, ustedes no pararían más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, Él nos mete miedo para que no salgamos a predicar, para que nunca nos atrevamos a abrir la boca, para que sigamos manteniendo escondido nuestro testimonio, ¿sí? Una especie de agentes secretos del reino de Dios que nadie nos descubra. Y entonces de esa forma nos mantiene esclavos del temor a predicar. Todo esto es artimaña del enemigo. Pero vuelvo a repetir, el poder que Dios nos dio está ligado a la movilización. El poder de Dios es para que la iglesia se mueva. Déjenme que les recuerde algunas historias esta noche, como por ejemplo la del mismo pueblo de Israel en Hebreos capítulo 11, versículo 29. Hebreos 11, 29. Hay un par de cosas muy interesantes en ese texto. Primero dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Se acuerdan de esa historia, no? ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel? Recién salían de Egipto,
Los egipcios los comenzaron a perseguir hasta que llegaron ahí al límite con el Mar Rojo, ¿sí? Y Dios le dio esa palabra, bueno, ustedes ya conocen la historia. Y entonces dice que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Fíjense allí que para poder ir a la tierra que Dios le había prometido, allí que hacía falta, movilizarse. Pero el texto sigue, dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, ¿qué es lo que sabe el diablo? Sabe perfectamente que si nosotros descubrimos el poder que hay para movilizarnos, él sabe que vamos a crear caminos donde no existen. Como le pasó al pueblo de Israel, no había camino por ahí, no había calle, no había puente, no había nada, pero a causa de descubrir el poder que Dios estaba soltando sobre su pueblo, ¿qué sucedió? Fabricaron un camino donde no había. Cuando como iglesia descubrimos, o entendemos, mejor dicho, el poder que Dios soltó sobre nosotros, empiezan a abrirse delante nuestro caminos que nunca pensamos. Caminos que no imaginamos, ¿sí? Y no estoy hablando de los caminos por los cuales oramos cada mañana cuando le decimos, Señor, por favor, abrí esta puerta porque la necesito, abrí este camino, por favor, haceme paso por acá. No, porque los hebreos en ese momento ni estaban pensando en que se les abra un camino en medio del Mar Rojo. Ellos nunca lo pensaron, nunca se les ocurrió esa idea, ni siquiera se lo pidieron al Señor. Yo estoy hablando de aquellos caminos que nosotros no nos imaginamos, probablemente en asociación con el apóstol cuando decía que cosas que nunca subieron a la mente de ningún hombre, cosas que nunca estuvieron en el corazón de nadie, esas son las cosas que Dios tiene preparadas para vos y para mí. ¿Te imaginas? No te imaginas. Si justamente nunca subieron al corazón, ¿no te puedes imaginar? Pero eso es lo que sucede cuando descubrimos que el poder que Dios pone sobre nosotros es para movilizarnos, no es para estancarnos, es para avanzar y tomar todo lo que Él nos ha prometido. Ahora, Satanás sabe perfectamente, porque lo ha vivido vez tras vez a lo largo de la historia, que Él puede intentar hacer lo mismo que nosotros. Pero ¿cómo termina? Ahogado, como terminaron aquellos egipcios cuando el mar se les cerró encima, ¿no? Por eso es que el diablo no quiere que descubras que dentro tuyo hay poder de Dios para movilizarte. ¿Me estás entendiendo? Dentro tuyo hay poder para movilizarte. Decirle que tenés al lado, dentro tuyo hay poder para movilizarte. Decirle, Dios no te quiere estático. Dios no te quiere quieto. El tema es que Israel no saldría de su esclavitud si no se movía. Anoten por ahí los que están tomando apuntes, Éxodo 6, desde el 6 al 8. Les recuerdo ese texto, Éxodo 6, del 6 al 8. Dice, así que, Dios le está hablando, ¿no? A Moisés. Le dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Tenemos que entender que el poder de Dios tiene que ver con movernos, ¿sí? El poder de Dios sobre los hebreos no era con quedarse en esa tierra y destruir a los egipcios y matarlos a todos y quedarse con la corona. No, el poder de Dios era para que salgan de ahí y se vayan a otra tierra. ¿Se acuerdan? Irma estuvo los días pasados aquí enseñándonos acerca del peligro del punto cero. No me acuerdo qué día fue que lo dijo, pero lo mencionó, ¿no? Una o dos veces por lo menos. El peligro del punto cero, ¿qué significa eso? De recibir la libertad de Dios, pero quedarse en ese punto, ¿no? Es semejante a la historia que Jesús contó acerca de la casa que es limpia,
de la cual expulsan los demonios, pero como permanece limpia, se vuelve atractiva, no para el mismo demonio solamente, sino para ese y 7 peores. Entonces, otra vez aquí, la palabra nos muestra el mismo proceder, el mismo proceso, ¿sí? Dios te dio el poder para que seas libre, pero además para movilizarte. Si te quedas estático, el poder no cumple toda su función. Hay algo más interesante todavía allí, en Éxodo, sigo en Éxodo, en la historia de Israel, capítulo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20. Hablando de el poder de la movilización, Dios le dice a Moisés y a todo el pueblo: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Otra vez, el poder de la movilización no solamente que abre caminos donde nadie se puede imaginar que podría haber un camino, sino que el poder de la movilización nos desata sobre nosotros una intervención angelical que no podemos imaginar. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando la iglesia decide usar de ese poder que es para moverse, se abren caminos nuevos y ángeles son inmediatamente desatados sobre nosotros para que nos sirvan, para que nos ayuden, para que nos preparen el camino, para que nos cuiden el camino. ¿Podemos darnos cuenta de eso? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Como que no significa mucho, ¿no? No es tan importante que se nos abran caminos, ni es tan importante tener ángeles sobre nuestra cabeza. O sea, si yo descubro, en algún momento esta iglesia llega a descubrir lo importante que es que Dios abra caminos delante nuestro donde nunca hubo, y que esta iglesia descubra que hay ángeles dispuestos sobre nosotros para empezar a movernos, entonces yo gritaría un poquito más fuerte un gloria a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Pero algunos siguen sin gritar. Y no estoy haciendo un chiste. Estoy solamente recalcando que si no entendemos esto, entonces, hermanos, yo no me puedo hacer cargo de sus quejas, lamentablemente, ni ningún líder de esta congregación. Porque estamos hablando acerca del poder que existe para que puedan moverse, para que puedan levantarse, para que puedan abrir caminos en lugares que no hay y para desatar la acción angelical, y parece que nada nos conmueve. ¿Les doy otra oportunidad? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Vas queriendo? Necesitamos entender en este tiempo, si es que queremos crecer, si es que nos queremos mover, si es que queremos salir de la rutina, si es que queremos crecer, si es que queremos servir a Dios extendiendo su reino, si es que queremos que la tierra se llene de su gloria, si es que queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que reconocer que sobre nosotros hay un poder, que es un poder para movernos, pero que si nos quedamos estáticos, no sirve. El enemigo busca que su constante opresión sobre nosotros nos impida ver que Dios nos abre caminos, nos impida ver que hay ángeles dispuestos a ser liberados cuando yo empiezo a moverme, cuando como iglesia empezamos a movernos, los ángeles empiezan a marchar a nuestro favor, empiezan a caminar al lado nuestro. ¿Cuántos de ustedes muchas veces han querido ver ángeles, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No les gustaría tener una reunión llena de ángeles? Les cuento que ya han estado aquí. Pero si no los vimos es porque probablemente no estábamos dispuestos a movernos. Los ángeles están dispuestos para que nos acompañen cuando nosotros empecemos a movernos. ¿Estás dispuesto? Éxodo capítulo 6, versículo 9. El enemigo busca que la opresión, su opresión sobre nosotros sea siempre tan fuerte que no podamos ver lo que Dios ha dispuesto a favor de nosotros. Dice Éxodo 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
No sé si les sirve de algo, pero les quiero decir que si nosotros mantenemos nuestra amargura en nuestro corazón, no vamos a ver jamás los ángeles. No vamos a ver jamás los caminos abiertos de parte de Dios. Y aunque Dios los abra delante nuestro, y aunque estemos cruzando en medio de ese camino milagroso, del otro lado seguiremos con nuestras quejas. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? Lo que hizo que Dios se cansara de ellos y dijera, más sí, vamos a probar con la próxima generación. Y los dejó morir ahí. ¿Me están entendiendo? Por eso yo le decía hoy que todo lo que estamos preparando y previendo y organizando constantemente aquí es para que podamos sacarnos de encima este espíritu de congoja, de opresión, de angustia, de esclavitud. Por eso el retiro, los retiros son para eso, para sacarnos de encima ese espíritu que nos oprime, que es un espíritu especialmente enviado sobre vos y sobre mí, sobre cualquier hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nunca vea que tiene poder para levantarse y para moverse. Entonces cada uno de nosotros decide, o usamos las armas del Señor, las herramientas que Dios pone entre nosotros para sacarnos de encima de esa opresión, o simplemente sigamos así. Fue lo que el pueblo de Israel decidió. Pero hay un par de factores que a esa generación no le permitió activar el poder de la movilización. Y quizás la más importante de todas es que en el desierto Israel no tenía una vida de oración corporativa. Ellos no tenían una vida de oración corporativa, no era su costumbre, ni les gustaba orar juntos. De hecho, está muy claro en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo 20, 19. Dice que todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. ¿Qué es lo que tenían delante de suyo? Tenían la manifestación del mismísimo poder de Dios. ¿Cómo actuaríamos nosotros si el Señor empieza a manifestar su poder así, ahora mismo? Y que nosotros supiéramos que es el poder de Dios, ¿no? Porque claro, si este lugar empieza a temblar, nos asustamos todos pensando que es un terremoto. Pero si supiéramos que el temblor es un temblor provocado por Dios, ¿cómo actuaríamos? Quizás igual que ellos. La cuestión es que al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Dice, se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y te vamos a escuchar. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea cosa que muramos. No tenían idea de quién era Dios. No sabían que Dios los amaba. Disfrutaron, estaban en medio del disfrute de la libertad de Dios y no se podían dar cuenta de que Dios hacía todo eso porque los amaba. Y prefirieron mantenerse a la distancia y no escuchar a Dios. Entonces, de algo que nunca pudo disfrutar el pueblo de Israel fue justamente de poder orar juntos y ver el poder, ese poder de Hechos capítulo 1, versículo 8, derramado sobre todo el pueblo para movilizarse. Nunca lo pudieron ver. Y por eso nunca, a pesar de que giraron durante 40 años y siempre mantuvieron sus pies caminando, pero nunca avanzaron. Es decir, tanto poder desplegado sobre ellos nunca les sirvió para movilizarse. ¿Por qué? Porque ellos quisieron mantenerse a distancia. Prefirieron mantenerse a distancia. Y que uno solo ore por todos. ¿Sí? Eso es lo que ellos le dijeron a Moisés. Mirá, ¿para qué vamos a ir todos? Claro, tenían un miedo bárbaro, ¿no? Probablemente algunos mientras veían los truenos y sentían el ruido, o veían los rayos, mejor dicho, y sentían el ruido de los truenos, y el fuego y el humo, etcétera, etcétera. Quizás muchos de ellos dijeron, uy, esta mañana me levanté, no hice el devocional, pequé todo el día,
hice lo que no debía, si me llego a acercar al monte, Dios me destruye. Entonces, en vez de pedir perdón y arreglar su situación con el Señor, prefirieron decir, no, yo me mantengo a distancia. Es decir, en otras palabras, conservo mi pecado y que otro ore por mí. Eso le dijeron a Moisés. Nosotros nos vamos a mantener a distancia. Mejor habla vos con Dios. A vos te vamos a escuchar. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. De esto nos está hablando la palabra de Dios esta noche. De que no podemos actuar igual que el pueblo de Israel y terminar muriéndonos en el desierto. No podemos repetir esa actitud porque es justamente lo que el diablo quiere. Insisto, él no quiere que descubras el poder de la movilización. Él no quiere que descubras que hay poder en vos, en la iglesia, para moverte y alcanzar sus promesas. Pero tenemos que darnos cuenta de esto que le pasó también al pueblo de Israel, que hay un alto peligro en que la responsabilidad de la oración solamente esté puesto en 1, o en 2, o en 3. El pueblo delegó esa responsabilidad en Moisés. Le dijeron a él, bueno, andá y hablá vos con Dios, y después volvé y nos decís qué te dijo Dios, ¿no es cierto? Éxodo 32, versículo 1. Fíjense el peligro de esperar que solamente uno ore. Éxodo 32, 1 dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿A dónde había ido Moisés? A donde ellos lo mandaron. ¿A hablar con Dios? Pero dice que tardaban en descender del monte. Entonces ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá pasado. ¿Te das cuenta? Es el peligro de pensar que uno solo te puede representar delante de Dios. El peligro de no oír voz, el peligro de que no vayamos todos delante del Señor. Así que en el desierto Israel salió de la tierra de su esclavitud, pero nunca se despojó del espíritu de esclavitud. Ese espíritu seguía estando dentro de ellos. Y tenemos que darnos cuenta de que el mismo espíritu de esclavitud sigue obrando sobre nosotros, sobre nuestra nación, sobre esta tierra. Y si algún motivo debe ser central en estos 40 días que nos estamos tomando con más de 5.000 iglesias alrededor de todo el país para orar juntos, debería ser salir de una vez por todas de la esclavitud de nuestro corazón. Más que orar para que se quebrante la esclavitud del sistema, de los gobernantes, lo que sea, orar por nosotros mismos y que se rompa el espíritu de esclavitud en nosotros. En nuestra tierra podemos definir, podemos identificar muchas esclavitudes. Algunos les llamarán inflación, otros, no sé, los llamarán de otra forma, ¿no? Inestabilidad del mercado, corrupción, no sé cómo le pueden llamar ustedes, no importa cómo se llame, pero el espíritu de esclavitud es obvio que está trabajando y fuertemente sobre nosotros y se quiere adueñar de nosotros. ¿Pero para qué? Para que no descubramos que hay un poder liberado a favor de los hijos de Dios a partir de que empiezan a moverse en contra de las tinieblas. ¿Están entendiendo, sí? El secreto es movernos. El problema de Israel es que la esclavitud los dominaba y la poca oración que los sostenía los llevó a morir comiendo arena. Y eso quiere hacer el diablo exactamente hoy también con vos y conmigo, que terminemos comiendo arena. Él quiere repetir otra vez el mismo antídoto, antidios con nosotros. Quiere que también vos y yo terminemos muertos en el desierto, sin descubrir que hay un poder que nos permite entrar a una tierra prometida. Pero según el texto que leímos primero en Hechos, ¿sí?, ese poder ya fue derramado sobre nosotros. Ya fue derramado. Ya fue derramado. Y doy gracias por aquellos que me dicen amén a esta frase, pero tenemos que saber
que con el amén solamente tampoco avanzamos. ¿Cuántas veces hemos dicho amén y gloria a Dios a esta palabra? Pero mientras que nos mantengamos sentados y sin movernos, el poder no sirve para nada, ¿no? Es un poder para movilizarnos. Es un poder para movernos. El enemigo sabe que el poder de movernos es permanente, es perseverante. Y ese poder le anuncia juicio a su corrupción, le anuncia juicio a su esclavitud sobre nosotros. Si la iglesia se mueve, entonces el juicio contra él comienza y ya no tiene fin. O mejor dicho, sus días llegan pronto al fin. Pero tenemos que descubrir que ese poder es para movernos. El poder de la movilización solo descubre que hay juicio para los enemigos de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? ¿Sí? La historia de Esther. Hay un libro en la Biblia que se llama así porque cuenta esa historia justamente, ¿no? De la reina Esther. ¿Sí? Dice la historia, para no entrar en muchos detalles y no tomar mucho tiempo leyendo ahora todos esos pasajes, pero ustedes saben la historia que Esther oró y ayunó durante varios días, ¿sí? Pero después, ¿qué hizo? Después del ayuno y de la oración, ¿qué hizo? Dice que se levantó y se fue a ver al rey, lo cual estaba absolutamente prohibido. Nadie podía ir a ver al rey si el rey no lo llamaba. Y aunque fuese la doncella más amada del rey, tenía que esperar su llamado, su invitación. Pero ella decidió levantarse y moverse en contra de todo pronóstico, en contra de toda costumbre, en contra de toda estructura. Ayunó, oró y se levantó. Pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando terminen los 40 días de ayuno y oración? Cuidado con lo que vas a decir, porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. ¿Qué vamos a hacer después de los 40 días de ayuno y oración? Nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar. Si no, tantos días invertidos en tener reunión aquí cada noche, en estar aquí orando, en el armado de los equipos, el encendido de las luces, qué sé yo, aunque todo eso no viene al caso, pero todo eso sería inútil si después de orar tanto tiempo no nos levantamos y no nos movemos. ¿Me están entendiendo, sí? Recuerden que les dije al principio que no los iba a retar, aunque levante un poquito la voz. No es un mensaje para retar a nadie, es un mensaje de ánimo para que entiendas, te des cuenta que sobre tu vida está el poder de la movilización, que solamente es cuestión de levantarse y hacerlo. Ahora pensemos otra vez en Esther. Si Esther no se moviliza, si Esther no se arriesga, si Esther no intenta llegar al rey, todo un pueblo hubiese perecido. Su pueblo, el pueblo de ella. Nuestro pueblo, seas o no argentino, no importa, pero aquí estás viviendo, estamos hablando de esta tierra. Nuestro pueblo corre peligro si nosotros, después de orar y ayunar 40 días, no nos levantamos y nos movemos a favor del pueblo. Si Esther no se movilizaba, un pueblo entero iba a perecer. Y no solamente eso, sino que un corrupto hubiese llegado al gobierno. Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Pero ella se movilizó. Entonces, así como Esther se movilizó y buscó la aprobación del rey sin esperar que el rey la llamara, eso activó, movilizó el poder del cielo en contra del infierno. Y Amán terminó destruido y el pueblo terminó salvado. ¿Sí? Si nos movilizamos, escuchen bien esto, grábense esta frase. Si nos movilizamos, ¿se acuerdan de aquella historia? Quizá algunos inclusive vieron la película, ¿no? Hay varias películas sobre Esther. ¿Sí? Pero en casi todas, me parece, yo no sé si las vi todas, pero en casi todas, cuando la reina aparece ahí en el lugar donde estaba el rey, en casi todas, el rey, ¿qué hace? Extiende su cetro, ¿no es cierto? Extiende su cetro. Eso era señal de aprobación, era señal de que podía seguir avanzando. Yo esta noche quiero decir esto: si nos movilizamos, el rey extenderá su cetro de oro a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro eso. Si nos movilizamos, el cetro de Dios se va a extender hacia nosotros. Yo sé que es así. Dios lo está esperando. Así será. Y en cuanto Él extienda su cetro hacia nosotros,
Salvaremos a nuestro pueblo y el corrupto, el pecador, el diablo quedará totalmente destruido. Fíjense que la misma horca que Amán había mandado construir para ahorcar ahí a Mardoqueo y quién sabe cuántos otros miembros del pueblo de Dios, esa misma horca se le volvió en contra, ¿sí? Yo creo firmemente que la estructura que el diablo está levantando en este tiempo, estructura inclusive del sistema en el cual vivimos, que él ha levantado en este tiempo para destruir a los hijos de Dios, yo declaro que se le va a volver en contra. Y el mismo sistema los va a terminar aplastando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor. Hay poder de Dios para que nos movilicemos. Así tiene que ser. Ese sistema que hoy te agobia y que está colgado ahí delante tuyo, como estaba la horca colgado delante del pueblo de Dios, que los amenazaba, que los asustaba, que los hacía quizás esconderse, esa misma horca se volvió en contra del infierno y terminó destruyendo al opresor. Y así será ante nosotros. Yo lo creo firmemente, pero necesitamos movilizarnos. Necesitamos movilizarnos. Entonces, hay algunas cosas que ya estamos haciendo, pero quizás las estuvimos haciendo hasta ahora porque eran parte del calendario, porque no me quedaba otra, porque ya que está voy. Pero yo espero que a partir de hoy las empecemos a hacer en serio, entendiendo el poder que hay sobre una iglesia que se moviliza. ¿Lo podés entender? ¿Sí? Codialo al que tenés al lado, decirle, presta atención a los próximos minutos. Porque lo que te van a decir desde el frente es estrategia de Dios. Es fácil, quédate tranquilo, decirle es fácil. Pero nos va a levantar a todos con poder. Vamos a activar un plan de movilización. Vamos a activar un plan de movilización, ¿sí? Y así como un general que está frente a un ejército que no quiere ser vencido, no da todos los detalles, yo tampoco los voy a dar. Pero aquellos que estén cerca se van a enterar. Sí te voy a dar el primer detalle, porque nos incumbe a todos. Y a medida que estés, te vas a ir enterando de los próximos detalles. Porque esto es pura guerra. ¿Me entienden? Es pura guerra, no contra la gente, no contra el gobierno, no contra el país. Es guerra contra el infierno. ¿Sí? Y aunque el infierno ya perdió anticipadamente, pero tenemos que apurar nuestros pasos para terminar de expulsar a los últimos invasores y que la gloria del Señor vuelva a establecerse sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que vamos a hacer es mantenernos en oración, ¿sí? Hasta el 20 de octubre. Y algunos van a decir, pero pastor, ¿la campaña no termina el 17? Sí, la campaña sí, pero nosotros vamos a estar orando fuertemente hasta el 20. ¿Por qué? Porque el 20 será el día en que en este lugar, 20 es domingo, ¿sí? El 20 vamos a cerrar el tiempo de ayuno y oración proyectando aquí una película evangelística. Ese día tenemos que llenar este lugar con amigos nuestros a los cuales queremos predicar y de los cuales queremos que escuchen el evangelio, ¿sí? Quizás ustedes estuvieron el día que yo lo dije o quizás no, pero si no es así no hay problema, se lo cuento ahora. Para este tiempo de ayuno de 40 días, para todas las iglesias se hizo una película al mejor nivel profesional, con actores profesionales que ustedes van a reconocer en la película, específicamente para concluir juntos este tiempo. Es una película que todavía nunca se proyectó. Se va a proyectar esa semana, al final de los 40 días, ¿sí? Y creemos y tenemos que mantenernos orando para que sea una fuerte herramienta de evangelismo durante esos días, esos últimos días de la campaña. Yo les adelanto que esos últimos días serán los días de mayor lucha. Vieron que la mayor lucha siempre llega al final, ¿no? Cuando uno ya está cansado es cuando parece que más fuerte hay que agarrar la espada, ¿no es cierto? Pero así será, lo vamos a hacer, ¿amén? ¿Cuántos están dispuestos? Así que el jueves 17, termina nuestra rotación, la que armamos con los distintos grupos de crecimiento, porque cada día
hay un grupo de crecimiento a cargo. El 17 termina la rotación. Somos libres de toda rotación, estructura humana, para que viernes y sábado vengamos aquí toda la iglesia a interceder fuertemente por el domingo 20. Yo no les voy a preguntar hoy cuántos van a venir. Pero yo creo estar predicándole a una iglesia madura que puede ponerse en pie, si no, no lo estaría diciendo, que está entendiendo lo que significa el poder de movilizarse y que a partir de hoy comenzará a motivar, a contagiar a aquellos que hoy no estuvieron en este lugar, a los de sus grupos de crecimiento, al resto de su familia, a quien sea, para que todos los días de acá hasta el final de esta campaña, cada día tengamos más gente orando en este lugar. Y viernes y sábado, los últimos viernes y sábado de estos 40 días, sea el clímax de esto y tengamos este lugar lleno, orando por aquellos que van a estar escuchando la palabra del Señor el 20 de octubre. ¿Qué les parece? ¿Creemos entonces en el poder de la movilización o no? ¿Creemos lo que dice Hechos 1:8? El derramamiento del Espíritu Santo está ligado a la movilización. A ver si lo entendemos. Si no nos movemos, el Espíritu no es derramado. Dios no va a soltar perlas sobre los chanchos. Y perdón a los chanchos. Los tenemos que mover. Es tiempo de que esta iglesia se mueva. Tenemos todo lo que necesitamos: armas, recursos, estrategias, gente. Así que vamos a comenzar a orar fuertemente. Muchos han estado orando en estas primeras 2 semanas y muchos pagaron el precio de venir acá cada noche para estar orando con los hermanos. Pero yo espero que a partir de hoy, o mejor dicho a partir de mañana, el grupo vaya creciendo. Y que cada día seamos más los que estemos aquí orando a favor de esta tierra para culminar con una gran cosecha. Amén. Yo quisiera que esta misma noche nos tomemos tiempo para orar. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer todos juntos, porque ese era el detalle que el Señor me mostraba que le faltaba al pueblo de Israel. La oración juntos. La oración comunitaria, el esperar que, bueno, para eso están los líderes, ¿no? Vamos a orar juntos y vamos a romper de sobre nosotros una estructura de que solamente los líderes oran o solamente los líderes se esfuerzan. Queremos que todos aquí sean líderes y que todos lideren esta próxima cosecha que será grandísima, será tremenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? ¿Les parece que empecemos a orar hoy mismo? Yo quisiera que esta noche oremos juntos algunos decretos que van a aparecer escritos ahora en la pantalla, ¿sí? Y les voy a pedir que dispongan todo su ser para orar estos decretos, a orar estas oraciones, con todo su ser. Les voy a pedir que no solamente pongan ahora en juego su espíritu, sino aún su alma y su cuerpo. Eso significa que ahora controlen sus emociones. Y si están sintiendo por dentro que es hora de irse, que le digan a ese que les está hablando: aguantame 10 minutos, que decreto esto que va a cambiar mi futuro y después nos vamos. ¿Les parece? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Y que le digas a tu cuerpo: ahora te vas a poner en pie, te vas a afirmar como soldado que está listo para la guerra y vas a empezar a orar y a decretar sobre esta tierra. ¿Cuántos son los que se ponen en pie? Yo voy a pedir a los músicos que vengan aquí y que nos estén acompañando en esto y estén listos para comenzar un tiempo de fiesta o de guerra. No sé qué va a pasar después de que decretemos esto, pero que estén ahí listos, gritando con todo el pueblo lo que vamos a decretar ahora. Estos decretos que vamos a soltar ahora tienen algunas consignas especiales. Vamos a orar por 4 cosas específicas. No se las voy a decir de antemano porque ustedes las van a ir apareciendo. Lo que está en amarillo se lo voy a decir yo y lo que está en blanco lo vamos a leer todos juntos, fuerte y creyendo que Dios nos está escuchando. Lo primero que vamos a hacer es orar a favor de todos los líderes de grupo de crecimiento de esta iglesia. Así que yo le voy a pedir a todos los líderes de grupo de crecimiento y ayudantes de líderes de grupo de crecimiento que se vengan aquí adelante. ¿Sí? Que se vengan aquí, ¿sí? Pero no mirando al pueblo,
sino mirando hacia adelante, como quien mira al enemigo que tenemos que derrotar, poniéndose delante, ¿sí? Y también leyendo lo que aparece allí en la pantalla. Todos aquellos que son líderes de grupo de crecimiento, aquellos que están liderando ministerios, aquellos que están al frente de algo que se haga en este lugar para destruir las fortalezas del diablo y para levantar al pueblo, ¿sí? Todos vengan aquí adelante, por favor, y vamos a decretar a favor del liderazgo. Allí van a empezar a aparecer las oraciones ahora, así que vamos a ir leyendo juntos todo lo que aparece en blanco hasta que aparezca la próxima letra en amarillo, ¿ok? ¿Estamos listos, pueblo? ¿Estamos listos para decretar? Actitud de guerra, actitud de guerra. Vamos, en el nombre de Jesús declaramos que nuestro liderazgo, las personas responsables de transmitir vida en nuestra visión, son personas que entienden el inmenso privilegio de ser llamados herramientas útiles en manos del Señor. Que son personas que van una milla más y así poder ser llamados siervos útiles, y que no solo se quedan con lo que se les pide como los siervos inútiles. La pasión por extender el reino de Dios será a partir de hoy cada vez mayor en sus vidas, y eso será evidente por los frutos de consolidación en sus distintos grupos. Decretamos sobre sus vidas la prosperidad y la abundancia para que nada los distraiga de su enfoque en hacer discípulos y transformar el lugar asignado por Dios. Declaramos en el nombre de Jesús que los líderes reciben del Espíritu Santo la unción para entrar a las casas y destrozar de una vez por todas las fortalezas que se han levantado en contra de la gente. Declaramos que en sus palabras está el poder de Dios para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a decretar a favor de las personas que comenzarán a llegar a este lugar. Vamos, la próxima, decretos a favor de los que van a ir llegando. Vamos juntos. Decretamos que todas las personas que asistan por primera vez a nuestras reuniones serán altamente sensibles a la palabra de Dios, que en ellos se muestra total receptividad al mensaje del Evangelio del Reino, siendo capaces de escuchar, reconocer y aceptar el plan divino para sus vidas. En el nombre de Jesús declaramos que sus corazones serán libres de toda distracción y que serán tomados por el Espíritu Santo desde el mismo momento en que lleguen a la reunión. Que desde ese momento comienza una administración profunda en la que serán convencidos de sus pecados para luego confesarlos y apartarse para siempre de ellos. Decretamos en el nombre de Jesús que se produce en cada vida de los nuevos asistentes un arrepentimiento profundo y genuino, que jamás volverán a la vida de pecado, que la luz del Espíritu Santo alumbra su entendimiento y se produce un repudio total por volver a practicar el mal. Que así como la samaritana se convierten en propagadores del mensaje del Evangelio del Reino y llevarán abundante fruto que permanece. Declaramos que cada persona que asista por primera vez a nuestras reuniones será llena del Espíritu Santo con manifestaciones notorias de la gloria de Dios, sanidades, milagros, liberación, quebrantamiento y adoración. Vamos a decretar ahora a favor del ambiente de reunión, este ambiente y también el ambiente de reunión en cada uno de los grupos de crecimiento y cualquier ambiente donde nosotros, hijos de Dios, estemos. Vamos a decir así: declaramos
que el ambiente de nuestras reuniones estará cargado de la presencia del Espíritu Santo, sobre todo a favor de quienes nos visiten por primera vez. Declaramos que se desata liberación de los espíritus inmundos de distracción, incomodidad, fastidio, aburrimiento, molestia y desagrado. Toda potestad de la resistencia diabólica es derrotado en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Decretamos por Jesucristo que la palabra impartida traerá respuestas específicas y claras, que la palabra es una semilla incorruptible que penetra en buena tierra y que dará mucho fruto, que las voces tanto internas como externas son calladas para dejar escuchar lo que Dios quiere hablarle a cada vida. Declaramos que un manto de adoración blinda el ambiente y rompe con todo argumento mental y toda oposición espiritual que quiera distraer la atención de la voz del Espíritu Santo. Que la nube de gloria hará que los corazones estén preparados para ser ministrados y que Dios envíe salvación y vida eterna. Lo que viene ahora es un decreto sobre vos mismo. Así que te voy a pedir que pongas tu mano sobre la cabeza mientras seguís declarando esto. Es un decreto sobre tu propia vida. Vamos. Por el poder del nombre de mi Señor Jesucristo, decreto que un entendimiento nuevo viene sobre mí para entender que estamos en una guerra espiritual, luchando para devolverle el poder absoluto a nuestro Rey Jesucristo. Por lo tanto, pondré todas mis habilidades y fortalezas en esta guerra, ya que de ella depende nuestra vida. Entiendo y declaro que Dios es quien da la victoria, pero también entiendo que depende de mí estar preparado y dispuesto para la guerra y así salir victoriosos, no solo con el botín de mi propia vida y familia, sino también con un gran número de personas que todavía no conozco, pero adorarán al Señor Jesucristo en este lugar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.